Allí tenemos nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que pese a la oposición de empresarios se aplicará el aumento de sueldo de 20% al salario mínimo? Opine a través de nuestras redes sociales, @NTelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Seguimos. El sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional dictó apertura de juicio de fondo para Blas Peralta y otros 3 acusados de la muerte del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. Catherine Sánchez nos amplía. De esta forma celebraron los familiares del ex rector de la UAS y miembros de la Casa de Altos Estudios la decisión del juez. Con la muerte del ciudadano Mateo Aquino Febrillet, se consternó la familia en sentido particular, sino la sociedad en sentido general. Tras el dictamen, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, sostuvo que garantizarán una condena ejemplar. Nosotros dijimos y reiteramos, Blas Peralta en el distrito no se va a burlar de la justicia. La viuda de Mateo Aquino Febrillet dice esperar que este sea el inicio de una condena justa. Yo sé que ellos pagarán mínimo 30 años, pido para cada uno de ellos. Yo sé que no es así, pero mínimo yo pido eso. Mientras que su abogado solicitó al Ministerio Público separar el juicio de los imputados. Para evitar que este trate o trace pautas dilatorias a los demás imputados. Y debemos de estar atentos porque conocemos la naturaleza de los sujetos involucrados en este asesinato. Se recuerda que el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue asesinado el 11 de marzo del año pasado tras una discusión protagonizada por Blas Peralta y el dirigente PRMista Eduard Montaz. Desde Santo Domingo, en República Dominicana, Catherine Sánchez, Noticias Telemicro. Seguimos en el plano judicial para contarles que el sexto juzgado de la instrucción ratificó la prisión preventiva de 1 año impuesta a los implicados en la supuesta banda del fallecido John Percival Matos. La decisión en contra de los imputados Brian Peter Félix Paulino, el mayor del ejército Elvin Roger Rodríguez y Javier de Jesús Fernández Perelló, además de Reyvic Corpan Adames, fue fundamentada en que los implicados no han variado los presupuestos por los cuales les fue impuesta la medida. El juez entendió, como le manifestamos los querellantes, actores civiles y el Ministerio Público, que las razones fundamentales que dieron origen a esta medida de coerción no han variado. No han variado tampoco los presupuestos. En ese sentido, lo que procede de derecho es la confirmación de la medida de coerción de prisión preventiva de 1 año para todos. El Ministerio Público logró que el caso fuera declarado complejo tras acusar a los presuntos integrantes de la banda de asociación de malhechores, delincuencia organizada, robo agravado, asesinato, tentativa de asesinato, tráfico de armas y porte y tenencia ilegal de armas. Bien, y la oposición sigue la presión al presidente Danilo Medina para que se esclarezca el caso de Odebrecht y se envíen a la cárcel a los responsables de aceptar el soborno por más de $192 millones. María Yerlin Paula con los detalles. El excandidato presidencial Luis Abinader sostiene que si por el soborno de $192 millones de la empresa brasileña no se envía gente a la cárcel, las autoridades no tendrán moral para someter a nadie. El presidente prometió en su discurso que iba a actuar en ese caso, porque si no se actúa en el caso de Odebrecht, entonces el gobierno no va a tener moral para llevar a nadie ni someter a nadie que se robe una gallina o que se robe una bicicleta en cualquier lugar. Abinader dijo que el presidente debe cumplir con su palabra empeñada de no resguardar vacas sagradas. En otro orden, el excandidato presidencial coincide con juristas como Virgilio Bellorrosa y Trajano Potentini de que el país no puede seguir sin la normativa de las organizaciones partidarias, poniendo como ejemplo la situación generada por Odebrecht. Ha dado mucho trabajo para aprobarlo. Los partidos políticos no han estado interesados en que se apruebe esa ley, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Habrá que aprobarla. Yo creo que es de muy mal gusto, es un gesto por demás antidemocrático el que no se incluyan todos los sectores. Pensamos que tiene que ser una ley de consenso, una ley que se discuta con todos los partidos y con todos los agentes que interactúan. Los grupos de presión piden celeridad en este caso al procurador de la República, en tanto que en este mes de mayo ya Brasil estaría entregando los registros de las personas involucradas en este ilícito.
En Santo Domingo, República Dominicana, Mariyerlin Paula, Noticias Telemicro. Diputados oficialistas y de oposición dijeron confiar en que no habrá impunidad en el caso de Brecht y que, contrario a lo dicho por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, habrá presos. Por otro lado, los legisladores afirmaron que el caso no avanzará. Yo lo que te digo es una cosa, si no hay castigo para quienes hicieron todos los hechos de Odebrecht, si no lo hace la justicia, lo va a hacer el pueblo. Pero yo confío en que complazcan al obispo y que hayan culpables y que vayan donde deben ir los que violentan la ley. Y yo considero que la Procuraduría General de la República está dando los pasos. Yo he visto que toda la semana salen informaciones de los trabajos que están haciendo en la Procuraduría. Yo he dicho que eso es muerte, crónica de una muerte anunciada y no va a pasar nada, señor, y eso lo sabe hasta el chino de Bonao, como dicen. El procurador lo que está envolviendo al pueblo dominicano con todas estas citas. Fíjense que los funcionarios salen riéndose de ahí, los legisladores. Hemos visto funcionarios que han desfilado 7 y 8 veces por la Procuraduría General de la República, que se le han instrumentado expedientes y, como dijo en algún momento la propia fiscal Jenny Berenice, daba pena y vergüenza que esos expedientes fueran engavetados. Monseñor Osoria señaló que fácilmente a una persona que se roba un chivo o un racimo de plátano se le condene, mientras que a uno que le roba al pueblo sigue igual y continúan en sus puestos. Bien, y el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, valoró positivamente que el Consejo del Poder Judicial suspenda a los jueces que cometan faltas a la ética profesional y jurídica. Bueno, por lo menos se están sancionando a aquellos jueces que se le consideran que han cometido algún tipo de faltas graves. O sea, yo creo que es un paso que por lo menos el Consejo del Poder Judicial está dando los pasos, a mi modo de ver, que son efectivos a esos fines. Eso es bueno para desentar la justicia. En la medida que se sancionen las inconductas, no solamente de la justicia, sino de todos los ciudadanos, yo creo que es un paso muy importante para que la justicia social impere. Jorge Subero Isa fue abordado sobre este tema al acudir a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln de esta capital a dar el último adiós a los restos del fenecido director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo. Cambiamos de tema y pasamos con el bloque opositor, que llamó a un diálogo al partido oficialista, a la Junta Central Electoral y a la sociedad civil a fin de consensuar un proyecto de ley de partidos. Mayra Ogando con los detalles. Para el bloque opositor carecería de legitimidad la ley de partidos y agrupaciones políticas si el PLD insiste en aprobarla de manera unilateral con su mayoría mecánica en el Congreso Nacional. Al igual que se debe legislar para propiciar el fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los partidos y agrupaciones políticas y construir una política que no se sustente en la impunidad. Para este bloque conformado por 12 partidos y organizaciones, entre los que figuran los reformistas y los PRMistas, sostienen que se hace impostergable la transformación inmediata del régimen electoral para garantizar la transparencia, control en las campañas y en el financiamiento. O sea, que a estas alturas del siglo XXI nosotros todavía estemos bregando con que aquí haya elecciones a donde no esté garantizada la soberanía del voto popular. Es escandaloso. Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Quisqueyano Demócrata, Alianza por la Democracia y el Revolucionario Social Demócrata son partes de los que componen este bloque. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Alejandrina Germán, favoreció que esa organización establezca sanciones drásticas contra los dirigentes y militantes que se apartan de la disciplina y los lineamientos internos. Admitió que en el PLD se ha perdido la firmeza de adoptar medidas contra los integrantes que hayan violentado los reglamentos internos. Yo creo que sí, que hay que retomar lo que dicen los estatutos, lo que dice la declaración de principios y lo que establece el reglamento disciplinario. Que aquellas personas que no utilizan los canales correspondientes de acuerdo con lo que establece el partido y violan la disciplina partidaria y los principios del partido, hay que sancionarlo. Pero realmente yo creo que hay que volver a ese tiempo en que cometió una falta, pagaba por ella.
Sin embargo, Alejandrina Germán negó que en el Partido de la Liberación Dominicana exista algún asomo de división. Bien, y sin la presencia de Bolivia, hoy la Organización de Estados Americanos se pronunció en relación con el caso de Venezuela. Para hablarnos de esto y más, nuestra compañera Julieta Arias con nosotros en el estudio. Julieta, buenas noches. Buenas noches, Elianta. Esto tras llevarse a cabo este lunes una sesión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela. La Organización de Estados Americanos declaró una grave alteración del orden constitucional democrático en el que instó al gobierno de ese país a garantizar la separación e independencia de poderes. Veamos la resolución. La resolución fue aprobada en una sesión de urgencia convocada por una veintena de países y de la que Venezuela, acompañada de Bolivia y Nicaragua, se ausentaron en protesta. A pesar de que la representación boliviana, que ocupa desde el 1 de abril la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, había suspendido la sesión, una mayoría de países aplicó el reglamento y llevó adelante las discusiones. Mientras el diputado venezolano Juan Requenses del partido opositor fue agredido por presuntos colectivos en Caracas. Esto cuando participaba en una protesta por la restitución del orden constitucional en el país. Señores, y pasamos a Rusia, donde se vivieron momentos de desesperación tras un atentado donde al menos murieron 10 personas. Tras 2 explosiones en el metro de San Petersburgo, ciudad de Rusia, donde al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas. El presidente de ese país, Vladimir Putin, apunta al terrorismo como una causa de este hecho. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donó el primer trimestre de su sueldo de este año una cantidad que asciende a más de $78,000 al servicio de parques nacionales. En otra información, tras realizarse este domingo las elecciones presidenciales en Ecuador, donde resultó como vencedor Lenín Moreno, el candidato opositor Guillermo Lasso denunció este lunes fraude. Expresó que no acepta su derrota y dijo que solo la Organización de Estados Americanos puede salvar la democracia de Ecuador. Mientras la UNASUR solicita a la oposición respetar los resultados. Finalizamos en Colombia, específicamente en Mocoa, donde la situación cada vez es más difícil luego de los desbordamientos de varios ríos. Ante esta situación, el gobierno de Juan Manuel Santos decretó la emergencia económica y social. Elianda. Así es, Julieta, hasta los momentos no se ha determinado que ningún dominicano estuviera dentro de las víctimas y los socorristas están realizando la labor debajo de los escombros para dar con las personas que aún continúan desaparecidas. Terrible la situación que se está viviendo en Colombia, nos solidarizamos con el hermano pueblo colombiano. Lamentablemente, Elianta, lo que está sucediendo en ese país, donde actualmente ya aumentó a 273 el número de víctimas. Terrible, terrible. Dios le dé muchísima fuerza. Bien, Julieta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Elianta. Buenas noches a nuestros amigos televidentes. Tras los comerciales, sepa de los estragos que provocan las lluvias en Santiago. En las económicas, no deje de ver la nueva medida del Banco Central.